Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy es el segundo video que tenemos de Druddigon, pero en la 2500, que para mí sería la mejor liga de este chiquitín. ¿Quieres hacerte de uno? Esta es su liga, gracias a Kenny Flores, con cola dragón, garra dragón y tajo umbrío. 167 en el ataque, 145 en la defensa y 155 en el HP, la estamina. No te costaría mucho al 0.15.15 si es que vas a hacer algún intercambio al nivel 38.5. Y si lo vas a llevar al 100% de IV, cosa que sería la Liga Master. Y también muy interesante de ver, pero también Pipo está diciendo que no sería muy bueno, sería el 15-15-15, el 100% de IV. No empezó muy bien Elite, así que todo va a depender al último de Druddigon. Druddigon tiene que ser el mejor, el que va a solventar el equipo, el que se va a poner el equipo al hombro. 75.000 polvos estelares, 75 caramelos, es decir, que con todo y maxeada de una incursión te estaría costando alrededor de unos 200 y pico, por ahí 118, 130 caramelos raros te estaría costando, más 75, algo de 200 caramelos te estaría costando la maxeada 2500 con su segundo ataque. Sé que algunos ya lo saben, pero es un dato agregado si es que quieres hacerte de uno para la 2500. Ahora si te haces uno para la Master sí que te va a costar una vida, te va a costar 200, algo de casi 360 caramelos raros por ahí para la Master, pero para la 2500 es muy interesante verlo. Y dirán, José, ¿por qué? ¿Por qué sigues acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás disfrutando de tus cumpleaños? Porque mi cumpleaños es pasarla con ustedes, trayéndole las novedades, el videazo, lo mejor de todo para que ustedes puedan disfrutar Umbreon, cola dragón y garra dragón. Esos básicos no van a ser normales, me gusta. Sobre todo, mire ese cola dragón a un Umbreon que es muy tanque, que está al nivel 50 o quizás 51, porque creo que estoy viendo la insignia. Debe estar al nivel 51, quitándole la mitad. Y sobre todo porque acá sí resiste, mientras que la 1500 nos hemos quedado donde no resistía. Y lo vamos a estar viendo con legendarios y también sin legendarios, ya que no contamos con la GBL actualmente, pero sí con los amistosos. Y sobre todo viendo así una forma random si es que puede resistir o no, ganándole casi un Umbreon a nivel 50. Sí que me ha gustado mucho porque ha sabido resolver con un Poké que no estuvo tan bien al inicio, y ganándole Articuno. Espero que sí que puede resistir un viento hielo, a pesar de que le hace súper eficaz. Lo resiste muy bien Trevenant y termina ganándole con lo último que le ha quedado, pero es que ha durado toda la partida. Menos mal le había colado el básico. Bomba Germen es daño neutral, pero suficiente para que gane, y demasiado ajustado, pero termina ganando, y ganar es ganar. Trevenant versus Rey Steel, foco resplandor es mucho daño, onda certera no le hace ni cosquillas, puede estar siendo resistido muy bien. Bola sombra sería el mejor ataque siendo daño neutral, y a esperar a que pueda ganar la ventaja de Elite para descubrir qué Pokémon puede tener detrás, porque se está yendo con full legendarios el rival, mientras que Kenny Flores está aguantando con su único Melmetal, sabiendo de que Trevenant también funciona como un legendario muy bueno. Ya lo hemos testeado, ya hay video en el canal de él donde sí funciona con los legendarios, donde sí que puede darle la cereza al pastel. Excelente. Bola sombra utiliza el primer escudo, le cambian automáticamente a Giratina, y es el momento de verlo, de ver al dragón cómo se lo baja, como si estuviese bajándose un Pokémon normal, cuando es un Giratina. Giratina súper eficaz y que se bustea, si es que tiene el doble ataque. Yo quisiera de que se mete un puntito ese tajo umbrío. Mira, se lo ha bajado con un básico, solo le ha quitado el cuarto de vida, le ha costado el escudo, y otro tanque que es Lugia, otro legendario que hace verlo como un papel, a pesar de que también es su propia debilidad el cola dragón. Excelente, súper eficaz, dejándolo hasta la mitad, llegando a otro tajo umbrío. Dime que te lo vas a bajar a un doble legendario. Por eso es que me gusta Druddigon, esta es su liga, aunque no quieran decir que sí. Menos mal se fusiona el ataque en el último cola dragón, termina ganando. Tiene que quitarle la última energía que le ha quedado para que ya cuando entre Melmetal puede estar tranquilito. Onda certera no es muy efectivo, pensó de que iba a ser suficiente sabiendo que con un foco resplandor iba a poder ganar, pero se asegura para al menos estar farmeándolo un poquitito. Creo que solamente lo he hecho por eso, a ver cuál era el último Pokémon dependiendo de eso. Y lo que no se esperaba es que le sacaran un Melmetal, y Melmetal era un fuerza bruta, y se acabó el segundo combate. Está muy bueno Druddigon, hay que hacerse de uno en la 2500 si es que lo deseas, aunque para ser un Pokémon meta no lo está haciendo, está en la posición 100 y pico por ahí, pero igual me gusta, sobre todo para las risas y sobre todo para ver en qué se desempeña más y no estar gastándole la 1500, 2500 y en la Master, si es que te haces de Pokémones buenos que entren al meta.
Roca afilada, daño neutral. Lo malo es que lo tiene con el puña nociva, el Mog, no lo tiene con el básico de alarido. Pulso umbrío, no creo que vaya a ser ni siquiera la mitad de la vida. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Si te está gustando el video, like y comentar lo que tú quieras. Relléname este video con todos los comentarios que tú desees. En el video anterior he tenido los saludos por parte de ustedes por el cumpleaños, así que muchísimas gracias. Creo que este va a ser el último video del día de hoy. Espero, si es que alguien mañana dice, Josedu, yo te lo voy a traer a nivel 50 o 40, no, 40, no, nivel 50. Pero ya, si te haces de nivel 50, yo agradecidísimo, si no, nivel 40 suficiente. Como regalo de cumpleaños a alguien que lo tenga para mostrarle en Liga Buster, yo estoy agradecido con eso. Sombra vil es daño neutral, lo menos mal que el puño hielo es súper eficaz, pero no creo que sea tan eficiente, dejándolo casi hasta la mitad. Tiene que seguir lanzando el sombra vil. ¿Por qué no le lanza el poder pasado? Porque al final tiene la parte a cero, así que no importa nada más. Tiene que estar dándole el sombra vil, que es daño neutral, y lo bueno es que tiene bonus. Quiso llegar al poder pasado, al menos por si las moscas, sabiendo si es que iba a utilizar escudo o no iba a utilizar escudo. Puño hielo es súper eficaz, termina bajándoselo. Uy, no, eso no pinta nada bien. Tiene un poke que detrás no va a poder hacer nada. El doble dragón, cosa que si te sacaban no nada, no sé qué hubieses hecho. Si de helada salía de elite, ya ahora cosa diferente y cambia automáticamente cuando le iba a lanzar el ataque. Eso es muy bueno. Dime que es el pulso umbrío, no es muy efectivo, pero lo lanzó cuando más lo han necesitado y esos colas no son normales. Como es prácticamente su último Pokémon, necesita escudar, así no sea el garra dragón. El tajo umbrío no se bustea. Con el siguiente garra dragón ya creo que va a ser suficiente, porque ya al menos lo termina baiteando. Si es que no le escuda sería muchísimo mejor. Utiliza el doble escudo, doble pulso umbrío, también tiene que doble escudar, no, o bueno, guardarse un escudo, porque también es súper eficaz el puño hielo. Y este Poké no es Giratina, así que no es demasiado tanque. Espero que no llegue. Llega al final con Sunlash. Le había lanzado el ataque previamente y le salió el overtap, que es lo que me imagino por el cual lanzó el garra dragón, cosa que no es muy efectivo. Se va a gastar el último escudo y el pulso umbrío espero que no sea suficiente para que pueda ganar, ya que tiene bonus stab y eso es malísimo. Tiene que lanzarle garra dragón y con eso ganar, y con un básico fue suficiente para saludar para que termine ganando. No lo tiene con alarido, así que cambia automáticamente. Este ya con otro rival, así que tiene los pokés normales, porque estoy viendo 3 pokés normales, no estoy viendo a los legendarios. Y esto es muy bueno. No sé en qué momento había lanzado el ataque, pues lo hizo demasiado rápido. Se perdió la animación con todo, tremendo lag. Llega primero al bombo Germen, ya tiene 4 básicos. Tener muchísimo cuidado, solo le falta un básico antes de tener el bola sombra. Oh no, ya lo tenía preparado. Entonces, ¿cuántos básicos ha sacado desde hace rato? Le lanza bola sombra, no me digas Happy Mod a la vista, no creo. Pero fue muy dudoso que haya lanzado con un par de básicos un bola sombra y al final un rayo. Fue muy rápido. Le lanza con 2 básicos de nuevo el ataque, así que ya lo ha tenido muy preparado. Lo ha tenido suficiente. Rayo burbuja no es muy efectivo, pero con un par de básicos le lanza todos los ataques del mundo. Le sacan a Cofáfrigos. Tajo umbrío es súper eficaz, pero ya no con la misma intensidad que iba a ser al inicio, porque lo terminan nerfeando en el ataque. Puede cambiar automáticamente y lanzar el pulso umbrío, pero le sacaron al Stunfix. El Stunfix es muy preocupante porque está a nivel 50, si no ni lo llevarían, hasta con chapita lo tienen. Pulso umbrío de nuevo. Quítale los 2 escudos antes de que pueda ser muy perjudicial para Druddigon. Tiene que ser importante que se lo pueda bajar lo máximo que pueda, al menos que esté en rango de farmeo, para que con los cola dragón, que a pesar de que no es muy efectivo, se lo pueda bajar de una buena vez. Avalancha de nuevo, creo que no va a ser suficiente. El bomba ácida le lanza por si acaso, por si vas a utilizar el escudo, pero para mí que todos los escudos se van a ir por el último Pokémon. Si no se deja baitear, nerfeado en la defensa, al menos si termina ganándole ya puede entrar con los cola dragones, cosa que hace mucho más daño. Cambio automáticamente, pero le cambian a Cofáfrigos. No quiso quitarse del camino. Tajo umbrío igual es súper eficaz y todo va a depender de cuánto ha farmeado, porque son 7 básicos al menos para que pueda tener el bola sombra al inicio, y después a partir del segundo ya no te cuesta igual. A partir del segundo el pulso umbrío sí es un básico menos al bola sombra. Con Colos Cola puede llegar, cuela el básico, pero no va a ser suficiente, así que va a necesitar un básico más. Y ya se ha gastado los escudos. Espero que no, con una avalancha no sea suficiente para que le gane. Espero que ya tenga el tajo umbrío, le cuela en el básico a él, le sacan el disparo lodo. Al menos de que ya tenga la ventana de cambio va a ser muy bueno. Quiere hacer, pero no le sale ni siquiera el cambio de la avalancha. Espero que haya contado los básicos, porque va a ser muy tedioso. Le gana con un básico, es que con avalancha fue suficiente y termina ganándole el combate. El siguiente tenemos a Talonflame versus Serperior. Esto es un muy buen lead, cambio automáticamente. Agriden decide quedarse por si lanza el triturar, cosa que el golpe cuerpo es daño neutral y es muchísimo, un poco mejor. Pero el triturar tiene la posibilidad de nerfearlo, así que lo nerfea en la defensa y cambia automáticamente. Eso creo que es lo que esperaba. Si no lo nerfeaba, creo que para mí seguiría dentro del combate. Le lanza el cola dragón, tajo umbrío. Sé que no hubiese sido mucho, pero al menos tenía la posibilidad de bustear en el ataque. Si esto es el golpe cuerpo, sería el mejor daño, o lanzarle el triturar golpe cuerpo. Qué gran daño, es que esa defensa también.
es la que estuvo más bajo, pero sobre todo que la 2500 es donde aguanta más, ya que solo llegaría hasta los 2700 para la Liga Master, cosa que no sería muy bueno, y recién llevándola al nivel 50 estaría en los 3000, pero tenemos un Haxorus que para mí sigue siendo un muy buen poke, que hasta el momento siguen utilizándolo dentro de ellos, así que entre las 3 ligas te recomiendo llevarlo para las 2500. Esto va a demorar un poco, pero sí que va a ser satisfactorio verlo en todas las ligas y en su mejor esplendor. Lánzale el pájaro osado, quítale casi toda la vida, y no sé por qué cambió si lo tenía con el básico de fantasma. Un viento hielo es súper eficaz, pero si utiliza el pájaro osado, para mí debería dejarlo pasar, ya que está nerfeado y al menos Talonflame puede entrar con un par de cancelaciones a bajárselo. Decide quitarle lo último, le va a dar la oportunidad al rival de que pueda utilizar un par de básicos. Serperio lo va a bajar a básicos, no necesita más. Tiene el... Sí, tiene el planta feroz. Me estoy confundiendo, no puede ser, disculpen por eso, se me lengua la traba. Dale con el planta feroz, como es su último Pokémon, tiene que darle el nitro carga y le cambian automáticamente. Griden, no, le van a dar sin respeto, esa no es mi cuenta, dale que no soy yo. Termina bajándose la Griden y un par de básicos. No, el rival se queda pegado, esto es muy bueno, aprovecha el bug, que ese es suficiente para que ganes. Porque sí, con calcinaciones le hace super eficaz, con el nitro carga también le hace super eficaz, se bustea en el ataque y es mejorcito. Es mejor, de la mejor manera. ¿Qué te ríes, Ross? Golpe aéreo, están esperando porque me han dicho vamos a ir a ver una película, espero que pueda ser así. Vamos a comprar ganchita, gaseosa. Yo ya le puse Ninetales Super. Encima, que conexión débil, no, ¿qué puede? ¿Por qué te contas esta cosa? No se ríe que se me lengua la traba. Hidro, cañón, daño neutral, eso es bueno. Lo único malo es que lo tiene con encanto, así que tiene que bajárselo de una buena vez. Utiliza de nuevo, que utiliza el escudo, por favor, dime que utilizas el escudo porque me tiró bola, así que le va a doler a Swampert. Pero utiliza el primer escudo, eso es bueno, que utilice el escudo también. Que no, ¿por qué lo dejas pasar? Utiliza el escudo, que tienes la ventaja y acá te va a farmear a menos de que puedas llegar primero. Cambia el dragón, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? No, la manqueó, la manqueó, la super archi mega manqueó. Pero si te sacan un Mandibus el de atrás, tengo miedo de que pueda ser Scrafty. El bola sombra, que dale con todo al bola sombra. Bendito sea, no es muy efectivo. No, llega el bola sombra, llega el bola sombra, llegó, no llegó el bola sombra, pero le ha quitado la mitad de la vida. Si el último Pokémon llega a ser un agua, yo me río. No, qué tremenda manqueada. Dígame, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le pasó que quiere cambiar un Poké y le sale otro Poké? Por decir así, porque no has podido. No, qué re manqueado si el último es agua. Espero que el último pueda ser, no sé, un Togekiss. Igual sigue siendo manqueada porque no, está muy mal. Cambio automáticamente a Swampert para quitarle el último escudo, si no sería innecesario. Y Ninetales todavía tiene un ataque cargado. No, lo dejó. Pero qué suertudo, menos mal le sale el overtap, o capaz no ha tenido el ataque cargado. El último Mandibus y lanza el pulso sombrío. Juego sucio, no creo que lo tiene con juego sucio, no pudo ni siquiera lanzar el ataque. No, el último era Trapion, doble siniestro. No, papá, no iba a poder hacer nada. Igual el Trevenant. Se termina el combate con otro Garra Dragón y esos como pegan. No, necesito muy buen support para que pueda darle un mejor combate. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy, hasta aquí el día de Josedu, hasta aquí ha sido todo. Yo lo único con lo que te agradezco sería con un like en este video y también comentar. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el video de mañana. Chao.